En segundo lugar, tenemos a Jaime Pastor, es profesor en el Departamento de Ciencias Políticas de la UNED. Hola, buenas tardes. Un saludo al pueblo de Salamanca, ¿no? Contento de estar aquí, de ver que hay mucha gente con ilusión, con ganas de que Podemos siga adelante, que realmente sea una realidad, que abra una brecha en las instituciones y que realmente cuestione, desafíe este régimen corrupto que está en abierta crisis y sobre todo particularmente a esos dos grandes partidos que han tratado de garantizar la estabilidad del régimen durante todo este tiempo y que están demostrando que han sido fieles servidores de esos poderes económicos, unos poderes económicos que, como decía Orlando, ¿no? Impusieron ese golpe de mercado en agosto del 2011 y que luego también lo han trasladado a toda la Unión Europea, ¿no? Es decir, el pacto fiscal que se adoptó en diciembre del año pasado, pues significa transformar el golpe de Estado que ya se estaba dando en determinados países, en Grecia, en Irlanda, en España, en Chipre, pues trasladarlo al conjunto de la eurozona, ¿no? Al conjunto de los países de la eurozona. Entonces, quienes nos gobiernan son unos tecnócratas, servidores de Goldman Sachs, ¿no? De esas grandes transnacionales que realmente son las que aconsejan al capitalismo gris, a los fondos de inversión, a los fondos de riesgo, dónde invertir, dónde pagar menos impuestos y que se permiten moverse de un lado a otro del mundo y que además ahora van a tener todavía más facilidades con el Tratado Transatlántico de Comercio que quieren negociar con toda nocturnidad la Unión Europea y Estados Unidos, ¿no? Y bueno, yo creo que Podemos es, dentro de su modestia, ¿no? Una voluntad clara, una expresión clara de convertir, como se decía en el manifiesto inicial, la indignación en cambio político. Es decir, somos hijos, no representamos al 15M, pero somos hijos e hijas de ese nuevo ciclo de protestas y de luchas que se inició el 15M de 2011, ¿no? Yo supongo que aquí, quienes estáis en la sala, bueno, pues de una manera u otra, si no activamente simpatizando, como decía Orlando, hasta los sondeos oficiales demuestran que ese movimiento de indignación que tomó las calles y las plazas ha logrado un consenso ciudadano enorme, ¿no? Que luego se ha desplegado en la plataforma afectadas por las hipotecas, en la marea blanca, en la marea verde, en la marea azul, la marea granate, que son esos jóvenes, jóvenes chicos y chicas que se han tenido que exiliar económicamente y que han buscado un empleo. Afortunadamente, muchos de esos jóvenes están con Podemos, están creando círculos en Berlín, en París, en distintas partes, ¿no? Y bueno, pues yo creo que desde entonces, ¿no? Esos eslóganes que decían no somos mercancía de políticas y banqueros, no nos representan, lo llaman democracia y no lo es, no es una crisis, es una estafa, ¿no? Bueno, pues todo eso yo creo que ha ido generando un desafío cada vez más potente al régimen actual y a esta Unión Europea, ¿no? Yo creo que es importante, desvelar la realidad, ¿no? Es decir, se nos ha metido en un discurso de que, pues el neoliberalismo era lo único posible, que la corrupción era inevitable, que había que salvar a los bancos para salir de la crisis, ¿no? Y la única manera de salvarlo eran los recortes, ¿no? Bueno, pues yo creo que desde este movimiento de indignación tan plural y desde fuerzas como Podemos, lo que queremos es desafiarles, demostrarles que existen alternativas, que otra política es posible, que otra forma de hacerla es posible, y eso es muy importante, ¿no? Porque hay algún otro partido pues, que también denuncia a la llamada clase política o a la casta, pero claro, dentro de ese partido pues, hay viejos profesionales de la política, ¿no? Entonces yo creo que lo importante es demostrar que Podemos aparece como algo nuevo, como algo que realmente
va acompañado de gente que quiere hacer política y además más política. Es decir, no somos cuando se habla de antipolítica, ¿no?, o se habla de antieuropeísmo, no somos ni antipolítica ni antieuropeos, ¿no? Es decir, somos gente que lo que quiere es expropiar a los políticos profesionales ese monopolio de la política que ejercían hasta ahora, socializar la política, hacer que el conjunto de la ciudadanía lo ejerza, por supuesto, para construir un mundo distinto, para construir una sociedad distinta, para crear las bases de una democracia distinta, ¿no? Y claro, sobre todo, atacar las injusticias tan flagrantes que estamos viendo en distintos lados, ¿no? Basta dar algunas cifras, ¿no? Es decir, desde que estalló la crisis, pues 1,31 billones de euros se han dado al sistema bancario español, ¿no? La ayuda que a escala de la Unión Europea se ha dado a los bancos equivale al 26% del PIB de la Unión Europea, ¿no? En cambio, bueno, pues hemos tenido 82.500 millones de euros de recortes en estos días en sanidad, en educación, en congelación salarial, ¿no?, en pensiones, ¿no? Y en cambio tenemos datos, ¿no? Es decir, tenemos datos de cómo este país es uno de los que más defraudan a Hacienda. Bueno, ya sabéis ese dato que no han negado nunca, que este es el país donde más billetes de 500 euros circulan, ¿no?, de toda la Unión Europea, ¿no? Pero tenemos a unos inspectores de Hacienda que denuncian que hay un fraude fiscal enorme y que se podrían recaudar prácticamente 44.000 millones de euros anuales, ¿no? Es decir, tenemos ahí un contraste enorme, ¿no?, un contraste entre cómo estaban antes de la crisis los más ricos, ese 1%, y cómo estaban cada vez en peores condiciones los de abajo, que muchos de ellos y muchas tenían que recurrir al crédito, y luego se han visto endeudados por los bancos, ¿no? Pero lo peor es que ahora están saliendo de la crisis los de arriba mucho más ricos que antes, ¿no? Y bueno, hay que seguir dando los datos, ¿no? Es decir, que claro, ese bloque que es los grandes banqueros, ¿no?, luego el gran capital gris que se llama, ¿no?, esos fondos de inversión, esos fondos de riesgo y demás, y los directivos, los altos directivos de las empresas del IBEX, ¿no?, porque prácticamente la casi totalidad de las empresas del IBEX tienen sucursales en los paraísos fiscales. Pero es que además los altos directivos tienen prácticamente, tengo aquí un dato, tienen 75,5 veces sueldos más altos que la media de las plantillas de sus empresas, ¿no? Esto hasta Platón y Aristóteles lo denunciaban, ¿no? Esos clásicos que decían que, bueno, que como máximo la diferencia de ingresos entre la gente debía estar entre 1 y 4 veces máximo, ¿no? Es decir, una de las cosas que también aparece en el programa de Podemos es que, lógicamente, habría que establecer un salario máximo, un salario tope que realmente no fuera, desde luego, superior a la media general del mundo trabajador, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que nos encontramos con esta situación de injusticia social creciente en todos los planos, de cultura del cinismo político y de la resignación que han tratado de infundir entre la gente, y del miedo, por supuesto, ¿no? Y en cambio vemos que desde el 15M ha surgido esa nueva ola de protesta que yo creo que cada vez se ha ido contagiando a más sectores de la sociedad. Algunos colegas llaman, bueno, una onda larga, ¿no? Yo creo que sigue. Hemos visto también luego la lucha del barrio de Gamonal, en Burgos, hemos visto en Aranjuez, en Alcázar de San Juan también, ¿no?, un referéndum contra la privatización del agua, ¿no? Hemos visto las marchas de la dignidad, que a pesar de la criminalización que han sufrido, planificada abiertamente desde el gobierno, pues han movilizado a una parte importante de ese mundo del trabajo cada vez más precarizado, ¿no?, exigiendo pan, trabajo para todos y todas, ¿no?, justicia social, y también denunciando, por supuesto, la deuda ilegítima, ¿no? Porque, claro, la reforma del artículo 135 lo que pretendía era imponer el pago de la deuda como una obligación de los gobiernos por encima de las necesidades sociales, ¿no?
Y claro, hemos visto que antes de la crisis la deuda pública era irrisoria, era reducida. Es decir, ¿por qué ha aumentado la deuda pública? Pues fundamentalmente por ese rescate bancario que se ha generado, ¿no? Y obviamente también por el enorme paro que ha habido y porque además ha habido cada vez una desfiscalización mayor, ¿no? Es decir, claro, cada vez España también es el país que tiene un sistema fiscal más injusto, de los más injustos dentro de la Unión Europea, ¿no? Como también le gusta recordar a Vicens Navarro en sus artículos, ¿no? Entonces, bueno, de lo que se trata es de tener muy claro que bueno, tenemos que cambiar las prioridades radicalmente. Nuestra regla de oro, la que tenemos que defender y a la que yo confío que defenderán nuestros compañeros y compañeras en el Parlamento Europeo, tiene que ser que la prioridad ha de ser satisfacer las necesidades de las personas y del medio ambiente antes que el pago de cualquier déficit, ¿no? Y en este sentido, bueno, tampoco nos inventamos nada. Es decir, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, claro, les interesaba ayudar a Alemania a salir de la crisis, de la derrota que había sufrido, y bueno, hubo un acuerdo en Londres en 1953 que se le perdonó más del 50% de la deuda y luego se aceptó que el pago de la deuda no fuera superior al 5% de ingresos fiscales que tuvieran, ¿no? Bueno, hemos visto también con Irak, ¿no? Cuando terminó la guerra de Irak, pues luego se permitieron perdonar la deuda. Y hemos visto desafíos como el del pueblo ecuatoriano contra el pago de la deuda, ¿no? Y hemos visto también el desafío del pueblo islandés, ¿no? Negándose a pagar a los acreedores holandeses e ingleses, ¿no? Es decir, tenemos ejemplos. Es decir, lo que nos hace falta es fuerza colectiva. Nos hace falta ser muchísimos más, no solo en Podemos, sino en la movilización social, porque, como ha dicho Orlando, es decir, nosotros queremos ser una herramienta al servicio de esa mayoría social. Hay que buscar el puente, ¿no? Tratamos de ser puente precisamente entre esos movimientos que se han desarrollado hasta ahora, desde el 15M hasta las marchas de la dignidad, y esa mayoría social que está indignada, que todavía no encuentra sus canales de expresarse, pero que nosotros tenemos la modesta intención de ser puentes, ya digo, para convertirla en mayoría política, para que realmente desafíe a este régimen, desafíe esta Unión Europea y que, bueno, pues que plantee que otra política es posible, sí se puede, hemos visto que no quieren y por lo tanto hay que echarlos, ¿no? Y para echarlos pues hay que estar también en las instituciones, porque eso contribuirá a deslegitimar desde esas mismas instituciones las políticas que están aplicando y demostrar que existe otra legitimidad posible, ¿no? La que viene de esa mayoría social, la que viene de nuestra protesta popular, ¿no? Bien, yo creo que lo fundamental es ir demostrando, ya digo, que hay otros caminos, ¿no? Es decir, que no hay nada inevitable y por lo tanto dentro del programa de Podemos, bueno, pues Amelia hablará de otros aspectos también. Yo creo que es importante dejar claro que hay algunas ideas fuerzas muy claras, ¿no? Una es, por supuesto, derechos sociales, ¿no? Derechos y libertades, porque claro, no solo se están cargando los derechos sociales, sino la democracia también, ¿no? La democracia aquí, como pasó con el artículo 135 y en la Unión Europea con el pacto fiscal, pero también con cómo nos gobiernan tecnócratas no elegidos, ¿no? Y todo esto empezó hace tiempo, ¿no? Con Grecia, ¿no? Es decir, cuando vimos cómo hasta al primer ministro al principio de la crisis, Papandreou, le impidieron convocar un referéndum sobre si el pueblo griego aceptaba o no el rescate. A partir de entonces se comprobó que tienen miedo a la democracia, que tienen miedo a que opinen los pueblos. Ya vimos en la etapa anterior cómo se rechazó la Constitución Europea en Francia y Holanda y bueno, hicieron una trampa y transformaron el Tratado Constitucional en un Tratado de Lisboa, ¿no? Un Tratado de Lisboa que impide que hasta el Banco Central Europeo dé ayuda directa a los estados y no pase esa ayuda por los bancos privados, impide el control de movimiento de capitales, ¿no? Es decir, un Tratado de Lisboa que, bueno, que permite, sí, algunas competencias más del Parlamento Europeo, pero en el fondo quienes están mandando son la Troika, ¿no? La Troika, fundamentalmente, el Fondo Monetario Internacional, que ya sabemos cuál es el balance
de sus políticas en América Latina y de lo que está queriendo imponer en Grecia, ¿no? El Banco Central Europeo y la Comisión Europea. Es esa troika en un contexto además en el que dentro de la Unión Europea quienes pesan más son los países centrales, como Alemania, pero claro, en realidad este proyecto europeo surge bajo la hegemonía alemana desde el punto de vista geoeconómico, ¿no? Francia comparte ese proyecto, pero cada vez en términos más subalternos desde el punto de vista geoeconómico, y claro, la entrada del euro se convirtió en una trampa, ¿no? Se convirtió en una trampa porque condujo a que los países del sur fueran unas economías cada vez más endeudadas, mientras que Alemania se podía permitir generar una economía exportadora. Eso sí, tanto Alemania como los países del sur tenían algo común, que era la represión de los salarios, la represión del salario directo de los trabajadores, del salario indirecto, con esa política creciente de privatización de la sanidad, de la educación, de toda una serie de sectores de la economía claves, ¿no? Y bueno, evidentemente el salario diferido con las pensiones, ¿no? Como se va recortando cada vez más eso y se está prolongando la edad de jubilación, ¿no? Es verdad que ahora en Alemania han aprobado lo de los 63 años de jubilación, pero claro, para los que hayan trabajado 45 años, ¿no? Hayan cotizado 45 años, algo es imposible. Es decir, que con este régimen no hay futuro, ¿no? El futuro es, bueno, pues evidentemente la autodestrucción de la sociedad, la desintegración social, la conformación de una sociedad en la que habrá un 1% cada vez más rico, una presunta clase media que había cada vez más menguante y más reducida, y una mayoría social cada vez más precarizada, cada vez más condicionada, más hipotecada, más endeudada, con los y los de arriba, y bueno, por lo tanto tenemos que buscar un camino alternativo. Hay prisa, es decir, yo siempre recuerdo, el 15 me decía vamos despacio porque vamos lejos, ¿no? Es verdad, pero desgraciadamente ellos van muy deprisa, ¿no? Ellos van muy deprisa, pasaron rápidamente de la euforia neoliberal a la doctrina del shock, ¿no? Y esa terapia del shock la están tratando de aplicar. Ahora tenemos que darles el primer golpe, el primer parón fuerte con estas elecciones al Parlamento Europeo, decir que estamos dentro de esas instituciones, que tenemos más fuerza colectiva que antes, que estamos dispuestos a trasladar también ese desafío a las instituciones locales, autonómicas y generales y parlamentarias en el futuro, ¿no? Porque es posible otra política, ¿no? Y para eso, ya digo, la plataforma afectada por las hipotecas demostró que sí se puede, pero no quieren, y se pudo parar. Ahora hay que dejar muy claro, ya digo, que hay que echarlos, ¿no? Y yo creo que, bueno, Podemos sola no va a ser, ya digo, va a tener que ser de alguna manera el portavoz, ¿no? Exponente de muchas de esas demandas y de esas denuncias, ¿no? Ponerse al servicio de los programas, de lo que se está planteando desde abajo. Por eso el programa que tenemos ahora es un programa provisional, ¿no? Es decir, yo creo que es un programa abierto, ¿no? Que tiene esas ideas fuerzas del rechazo del pago de la deuda, de defensa de derechos sociales, de defensa de una democracia participativa, ¿no? Pero todo eso sobre la base de preservar los bienes comunes, por supuesto, incluida la supervivencia del planeta, acabar con las barbaridades que están haciendo en la costa, plantear un modelo productivo alternativo al que ha ido basado en la burbuja inmobiliaria y todos estos proyectos faraónicos de aeropuertos, infraestructuras varias, etcétera, ¿no? Y bueno, todo eso para recuperar la soberanía, ¿no? Pero soberanía entendida en términos ideales en el buen sentido de la palabra, es decir, reivindicar la soberanía de los pueblos frente a esa soberanía supraestatal de los mercados, frente a esa dictadura del 1%, ¿no? Que bueno, que lo que quiere hacer más bien es meter en las mentes de la gente la resignación, el decirles que es inevitable el camino que proponen, ¿no? Y bueno, pues por lo tanto nosotros decimos que no es inevitable, que se puede evitar, que tenemos la fuerza para ello y que desde luego depende de nosotros y de nosotras. Somos personas
interdependientes y ecodependientes, ¿no? Y no tenemos que responder a discursos como el del emprendimiento que nos vienen desde arriba, al contrario, el empoderamiento sí, ¿no? Pero el empoderamiento colectivo, de dotarnos de poder social en las calles, en las plazas, en los centros de trabajo, pero también de poder electoral, de presencia institucional, ya digo, para hacer posible y creíble en el futuro una perspectiva de ruptura, de proceso constituyente alternativo al que quieren imponer hoy desde arriba, porque es verdad que están intentando hacer un proceso constituyente desde arriba mucho más autoritario, mucho más antidemocrático, mucho más neoliberal todavía que el que hemos tenido que soportar hasta ahora. Así que, claro que sí, tenemos ilusión suficiente para ello y todo depende del trabajo que hagamos en nuestros círculos y toda la gente que pueda hablar con los vecinos, vecinas, porque ya digo, no se trata de llegar a los y las de siempre, sino a esa mayoría social que sabemos que con ella podemos compartir muchas de las razones de nuestra indignación colectiva. Gracias.